La Biblia del oso, 1569. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4. Requiérele que sea diligente en anunciar la pía doctrina, volviéndole a avisar de la corrupción del siglo que venía. Avísale de algunas cosas familiares. Requiero pues yo delante del Dios y del Señor Jesús, del Cristo, que ha de juzgar los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende duramente, exhorta con toda blandura y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo la oreja sarnosa, mejor dicho, antes teniendo la oreja sarnosa, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y volverse a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, trabaja, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, que yo ya me sacrifican y el tiempo de mi tratamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, guardado la fe. En lo demás, la corona de justicia me está guardada, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día. No solo a mí, mas aún a todos los que desean su venida. Procura de venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado amando este siglo, y he sido a Tesalónica. Presente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envié a Éfeso. La mala que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae contigo cuando vinieres. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el metalero me ha diseñado muchos males. Dios le pague conforme a los hechos. Del cual tú también te guarda, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les he imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todas las gentes la oyesen, y fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me salvará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura de venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente y Lino y Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesús el Cristo sea con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús, en Cristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios que no puede mentir, antes de los tiempos de los siglos, y la manifestó a sus tiempos. Es a saber su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesús, el Cristo Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer,
que tenga hijos fieles, no que puedan ser acusados de disolución o contumaces. Porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpe ganancia, mas hospedador, amador de los buenos, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay también muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente algunos que son de la circuncisión, a los cuales conviene tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, redargúyelos duramente para que sean sanos en la fe, no escuchando a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se divierten de la verdad, porque todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados y infieles nada es limpio. Antes su ánima y conciencia son contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Prescríbele preceptos que predique concerniente a la pía vida de los estados, particularmente los cuales tienen su fuerza en la profesión del Evangelio y en la esperanza de los que de veras lo profesan. Tú, empero, habla lo que conviene a la sana doctrina. Los viejos que sean templados, venerables, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la tolerancia. Las viejas, asimismo, que anden en hábito santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad, que a las mozuelas enseñen a ser prudentes, a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa buena, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos que sean templados. En todo te da, por ejemplo, las buenas obras, en la doctrina, integridad, gravedad. Palabra sana, irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. A los siervos que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de nuestro Salvador Dios se manifestó a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos del siglo, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesús el Cristo,
que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Esto habla y exhorta y redarguye con toda autoridad. Nadie te tenga en poco. Prosiguiendo en los dichos preceptos, manda predicar la obediencia al público magistrado, guardar toda modestia aún para con los extraños de la fe, porque no éramos nosotros mejores que ellos, si el Señor Dios, de su pura bondad, sin mérito nuestro, no nos salvara, levantara y regenerara en Cristo, que evite las cuestiones vanas de la ley, como se ha de haber con el que se aparte de la común fe. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén aparejados a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros locos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad del Señor nuestro Dios y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo, Salvador nuestro, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es, y esto quiero que afirmes, que los que creen en Dios procuren gobernarse en buenas obras. Eso es lo bueno y lo útil a los hombres. Mas las cuestiones locas y las genealogías y contenciones y debates de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. El hombre hereje, después de una y otra corrección, deséchalo, estando cierto que el tal es trastornado y peca, condenado a su propio juicio. Cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, procura de venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado de invernar. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolo envía delante, procurando que nada les falte. Aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, porque no sean inútiles. Todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Filemón. Encomienda a Filemón Pío que reciba a Onésimo su siervo con benevolencia, el cual, habiéndose huido de él y cayendo en manos del apóstol, había recibido de él la fe en el Señor, y el apóstol lo restituye a su amo. Pablo preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, amado y ayudador nuestro. Y a Apia, amada hermana, y a Arquipo, compañero de nuestra milicia y de la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz halláis del Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Hago gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús para con todos los santos, que la comunicación de tu fe sea eficaz para conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos.
Por lo cual, aunque tengo mucho atrevimiento en Cristo de mandarte lo que te conviene, ruego antes por la caridad, porque soy tal, es a saber, Pablo viejo, y aún ahora preso por amor de Jesús el Cristo. Lo que ruego es por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mi prisión, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí asas útil. Volvílo a enviar, mas recíbelo como tú como a mis entrañas. Yo quisiera detenerlo conmigo para que en lugar de ti me sirvieran la prisión del evangelio, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, mas voluntario. Porque será maravilla si no se ha apartado de ti por algún tiempo, para que lo volviese a tener para siempre, ya no como siervo, antes más que siervo, a saber, como hermano amado mayormente de mí, y cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Y si en algo te dañó, te debe ponerlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Así, hermano, yo goce de ti en el Señor, que recrees mis entrañas en el Señor. He escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Asimismo, también aparéjame de hospedarme, porque espero que por tu vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Salúdate, Epafras, mi compañero en la prisión por el Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis ayudadores. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, sea con vuestro espíritu. Amén. De la eminente dignidad de Cristo y de su reino sobre toda criatura ganada de él por la obediencia de su cruz, de su eterno sacerdocio y sacrificio y de la abrogación del legal con todos los demás ritos legales. Epístola a los que habían creído de los hebreos al Evangelio. Verdaderamente apostólica. El intento de ella es exhortar a los fieles hebreos a retener la limpieza del Evangelio sin mezclar de todo lo legal, teniéndolo todo por fenecido en Cristo. Cristo superior en todo a los ángeles, porque ellos son espíritus que sirven en la iglesia encaminando la salud de los fieles en la imagen sustancial del Padre, sustentador del mundo, redentor y expiador y expiación única de los hombres, Hijo unigénito de Dios, Dios eterno por esencia. Habiendo Dios hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a la postre en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual en sí mismo hizo los siglos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él el padre, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, metiendo al primogénito en la redondez de las tierras, dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios.
Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Amaste justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ítem, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, los cuales perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una ropa. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo y tus años nunca se acabarán. Ítem, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Asiéntate a mis diestras hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus servidores enviados en servicio por amor de los que son los herederos de la salud? De la incomparable dignidad dicha de Cristo infiere la obediencia que se debe a su evangelio predicado por él mismo y llevado adelante por sus apóstoles y contestado del cielo con el Espíritu Santo, dado tantas veces en forma visibles y con tantos milagros, pues la ley administrada por ángeles mereció que se le tuviere tanto espero como nuestra sagrada historia. Prosigue la conferencia de Cristo con los ángeles por ocasión de la cual trata del reino de Cristo fundado sobre la promesa de Dios y ganando por el abatimiento de su cruz, el cual convino que sufriese por la redención de los que por él y en él habían de ser hechos hijos de Dios, hermanos suyos y partícipes de su glorioso reino. Por lo cual es menester que tanto con más diligencia guardemos las cosas que habemos oído, porque no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, ¿cómo escaparemos nosotros si estuviésemos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron a él mismo, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y con dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, de lo cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que lo visitas? Exístelo un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra y pusístelo sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetas debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le son sujetas. Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, que es hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por amor del cual son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos,
porque el que santifica y los que son santificados de unos de unos son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y mis hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos comunicaron a carne y sangre, y él también así participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda vida sujetos a servidumbre, que no tomó a los ángeles, más la simiente de Abraham tomó, por lo cual había de hacerse en todo semejante a los hermanos para ser hechos misericordiosos y fiel con pontífice en lo que es para con Dios, es a saber, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció y fue tentado es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Confiere a Cristo con Moisés, continuando el intento y probándolo superior, exhorta a su obediencia y que no se obstinen y endurezcan contra él, como sus padres hicieron contra Dios debajo de la conducta de Moisés, porque no les venga también los mismos o peores castigos. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, el Cristo Jesús, fiel al que lo constituyó sobre toda su casa, como también a Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, de Moisés, este es estimado digno, cuando tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de algunos, y el que crió todas las cosas, Dios es. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como criado empero para testificar lo que se había de decir. Mas el Cristo, como el Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyerdes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, perpetuamente yerra de corazón, ni ellos han conocido mis caminos. Y juréles en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes os exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de pecado. Porque participantes del Cristo somos hechos, si empero retuviéremos firme hasta el cabo, el principio de su sustancia. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la irritación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, irritaron, aunque no todos, mas con cuáles se enemistó por 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a cuáles juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. De lo dicho, saca exhortación justa a perseverar en la gracia del Evangelio recibida. El verdadero reposo prometido al pueblo de Dios no era la tierra de promisión, aunque por ser la figura se dio el nombre, mas la gracia del Evangelio al cual reposo se entra por fe. Y el hombre reposa con Dios de todas sus obras. Repite aquí la misma exhortación común, naturaleza e ingenio de la divina palabra, la cual es su sustancia en Cristo. Prosigue la exhortación abriendo puerta al tratado del pontificado de Cristo. Temamos pues que alguna vez, dejando la promesa de la entrada de su reposo, parezca alguno de nosotros haberse apartado. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra y a los que la oyeron sin mezclar la fe. Entramos empero en el reposo los que habemos creído, de la manera que dijo, así que juréles en mi ira no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así pues, que resta que algunos han de entrar en él y que aquellos a quienes primero fue anunciada no entraron por causa de la incredulidad. Determina otra vez un cierto día diciendo, hoy, por David, tanto tiempo después como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablará no hablara después de otro día. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Apresuremos pues a entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que todo cuchillo de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, del cual hablamos. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la profesión de nuestra esperanza, que no tenemos pontífice que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado del pecado. Lleguemos pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Considerando las circunstancias del sacerdote levítico, hace de él comparación a Cristo y primeramente de su elección por Dios en sacerdote, no conforme a la orden de Leví, mas a la de Melquisedec, de su dignidad y de su ofrenda y de la eficacia de ella. La dignidad, Hijo eterno de Dios. La ofrenda, su carne y sangre. La eficacia de su sacrificio, ser oído del Padre para ser libre de sus trabajos y ser hecho causa de salud. Y ser hecho causa de su salud a los que lo invocaren. Prefación
gravísima para la alegoría de la persona y oficios de Melquisedec, figura de Cristo. Porque todo pontífice es tomado de los hombres, constituido en lugar de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y errados, porque él también está rodeado de flaqueza, por causa de la cual deba ansí también por sí como por el pueblo ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también el Cristo no se clarificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según la orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y suplicación, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverencia. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, en la cual consumado fue hecho causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Nombrando de Dios pontífice según la orden de Melquisedec, nombrado de Dios pontífice según la orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros de otros, si miramos al tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los primeros elementos de las palabras de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche, no de mantenimiento firme. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas de los perfectos es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Prosiguiendo la prefacción comenzada, exhórtalos a que no sean siempre niños en el catecismo cristiano, mas que persiguiendo en el estudio de la piedad se levanten a la inteligencia de mayores cosas, cual es esta que ha propuesto de tratar, poniéndolos a miedo de volver atrás, es el cual peligro corre el que en el camino del Señor no procura ir siempre adelante, porque al que de Cristo cae de todo, no puede ni le queda con qué restaurarse, cuanto es de la naturaleza de este género de pecado, no porque tengan tal esperanza de aquellos a quienes escribe, más porque los querría ver más y más diligentes a la consecución de la promesa que Dios juró a Abraham. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de penitencia de las obras de muerte y de la fe a Dios
de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere, porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron aquel don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron ser renovados de nuevos por penitencia, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y que engendra hierba a su tiempo, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y su fin será por fuego. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas que estas y más cercanas a la salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto, que se olvida de vuestra obra y trabajo, de la caridad que habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de su esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo que te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas las controversias es el juramento para confirmación, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos con fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza y propuesta, a la cual tenemos por segura y firme anda del alma, y que entra hasta lo que está del velo adentro, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según la orden de Melquisedec. Entra en el propósito dejado, comparando el sacerdocio levítico al de Melquisedec y el otro flaco y temporal. Saca potentísimos argumentos del nombre y oficio de Melquisedec, su grandeza en cuanto diezmó y bendijo al mismo Abraham, padre de las promesas, y en quien estaban prometidas las bendiciones, y en él a los mismos levitas, que eran los diezmadores del pueblo. Ellos mortales y él eterno. En nombrar otro sacerdote que no es del mismo tribu levítico, insinúa el traspasamiento del sacerdocio y por consiguiente de todo el culto legal, en cuanto a ninguno hizo perfecto, y donde se promete eternidad, que es en el sacerdocio de Cristo. Claro queda que hay perfección.
Juntamente a esto, el juramento que confirma la eternidad con que éste es establecido, porque todos eran mortales. Este único, porque viviendo eternamente no tiene necesidad de sucesor, y así su salvar es eterno, que es el fruto de su sacerdocio. Los otros pecadores ofrecen sacrificios por sí mismos y después por el pueblo, reiterándolos muchas veces. Este una vez a sí mismo, no por sí, porque es inocente. La virtud de su único sacrificio permanece para siempre. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y los bendijo, al cual asimismo repartió Abraham los diezmos de todos. Primeramente él se interpreta rey de la justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote eternalmente. Mirad pues cuán grande sea este, al cual aún Abraham, el patriarca, haya dado diezmos de los despojos. Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas a aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, que sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Ítem, aquí, ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decir así, en Abraham fue diezmado también el mismo Leví que recibe los diezmos, porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a recibir a Abraham. Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico, por debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Luego, traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otro tribu es, del cual nadie presidió el altar. Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació del tribu de Judá, en el cual tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si se levante otro sacerdote que sea semejante a Melquisedec, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, mas por virtud de vida y sin muerte. Porque el testimonio es de esta manera, que tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y tanto más en cuanto no es juramento, porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternalmente
según la orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento es hecho prometedor Jesús. Ítem. Los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece eternalmente, tiene el sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar eternalmente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para rogar por ellos. Porque tal pontífice nos convenía tener, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley al Hijo perfecto, eternalmente. Suma lo precedente el pontificado celestial y eterno de Cristo, la abolición del Viejo Testamento y la introducción del Nuevo. Así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los otros sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven por techado y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto de mejor testamento es mediador, el cual es hecho de mejores promesas. Porque si en aquel primero no hubiera falta, cierto no hubiera procurado lugar del segundo. Porque reprendiendo los dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Jehová un nuevo testamento, no como el testamento que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano, que los sacaría de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo los menosprecié a ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el testamento que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el ánima de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, y seré propicio a sus iniquidades, a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo dio por viejo el primero, y lo que es por viejo se envejece, y cerca está de desvanecerse. La alegoría del tabernáculo levítico y de la entrada del pontífice en él una vez en el año, la cual Cristo cumplió una vez. Tenía empero también el primero sus justificaciones del culto y su santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa, y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del concierto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná,
y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del testamento. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían la cubierta, de las cuales cosas no se puede ahora decir en especial. Y estas cosas han sido ordenadas en el primer apartamiento del tabernáculo. Siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por su ignorancia y la del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto camino para el verdadero santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos, sino en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y justicias de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente el Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de cabrones ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el santuario, inventado para eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los cabrones y la ceniza esparcida de la becerra santifica a los inmundos para al limpiamiento de la carne, cuanto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que entreviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde el testamento es necesario es que entrevenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. Otramente no es válido entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los cabrones con agua y lana de grana y hisopo, aspergió a todo el pueblo y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y aliende de esto, el tabernáculo también y todos los vasos sacros aspergió con la sangre. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que necesario fue que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, mas en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada un año por la sangre ajena. Otramente fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio,
Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. Bendito. Amén. Bueno, oro que ore la hermana Milena. Señor Jesús, Dios poderoso, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios, por permitirnos, Señor Jesús, tener vida, respirar, Señor, estar con salud. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, danos entendimiento cada día de ella, oh Dios del cielo. Señor Jesús, gracias, gracias por tus bendiciones, Señor, por este amanecer maravilloso, Señor, que tú nos regalas más. Señor, te pido tu dirección en este día, Señor Jesús, seas tú guiándonos en todo, Señor, guardándonos, librándonos de los peligros, Señor Jesús, te lo ruego, Dios. Tus bendiciones, Señor, en esta semana con cada uno de nosotros, con tu pueblo santo, Señor, que te alaba, que te adora, Señor. Oh, Señor, guíanos, oh Dios santo, cada día por tus caminos, con tus bendiciones, con tus misericordias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este amanecer, Señor Jesús. Amén. Amén.